Vale, buenísimo. No sé si ya están grabando para ya dar inicio y comenzar. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, como comentaba el coordinador, yo soy Jadir Alberto Medina Morao, soy ingeniero electricista, especialista en análisis de sistemas eléctricos de potencia, y en esta oportunidad les voy a estar presentando un tema de mucho interés. Básicamente, hoy en día a nivel internacional la tendencia es el diseño de líneas eléctricas subterráneas, ya que permiten desarrollo de proyectos a nivel constructivo mucho más rápidos, básicamente económicamente un poco más económico dependiendo las topologías y las particularidades de las líneas, ciertamente también del punto de vista ambiental más amigable con el medio, visualmente más adecuado, etcétera. El tema que estaremos tratando el día de hoy es la verificación de las máximas tensiones inducidas en cables de alta tensión, especialmente en aquellos cables o aquellas líneas subterráneas a partir de los 69 kilovoltios inclusive. Este webinar está patrocinado por la rama estudiantil de la IEEE Industry Application Society, asociada a la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué agenda tenemos planteada para este webinar? Estaremos hablando de forma breve pero detallada los parámetros eléctricos y físicos de los cables de alta tensión, especialmente ver particularidades desde el punto de vista de arreglos constructivos y particularmente las características que se presentan en los distintos tipos de pantallas. Estaremos también visualizando un overview del marco normativo que reglamente el análisis de pantalla y los requerimientos de cables asociados a líneas eléctricas subterráneas. Ya para un punto 3 visualizaremos esquemas de conexión de pantallas de cables de alta tensión. Para un punto número 4 vamos a adentrarnos con más detalle en las metodologías de cálculo y análisis que hoy por hoy se plantean específicamente, ver los requerimientos de la IEEE 575 y las particularidades del SIGRE. Para un punto número 5, los criterios de selección de los SBL, que son básicamente los Source Voltage Limiter, o los limitadores de sobretensión, no solamente transitorias, sino en régimen permanente asociado a las pantallas en distintos esquemas de conexión. Para un punto 6 estaremos analizando un caso práctico en la herramienta ATP-Draw para análisis de sistemas bajo régimen de estudios GMT, es decir, en análisis estacionarios, cuasi dinámicos y dinámicos. Bueno, sin más detalle, hablemos un poco con énfasis y con particularidades de los parámetros eléctricos de los cables en alta tensión. Y vamos a ver parámetros eléctricos y parámetros físicos. Fíjense que un arreglo de un cable en alta tensión tiene distintas capas constructivas. Todo esto nace a partir de lo que sería una disposición constructiva en extrusión. Todo esto se extruye en un solo paquetizado que parte bajo las particularidades. Disculpan, me indican que no ven todas las láminas. Vuelvo a compartir de nuevo, por casualidad. Confírmenme, por favor, si ahora se logra ver. Quedo atento a la confirmación de ustedes, si se logra ver. Ok, voy a hacer una prueba pasando varias slides. ¿Se logran ver cada uno de estos? Sin problema. Ok, entonces estábamos en el primer slide. Con respecto a los parámetros eléctricos y físicos de los cables de alta tensión, fíjense que esto tienen distintas capas y cada una de estas capas se desarrollan en lo que sería básicamente una disposición en extrusión. Todo este paquete sale extruido y construido para garantizar que el proceso de fabricación
no permita humedad, no permita aire o bolsas de aire y no permita cualquier penetración de partículas sólidas que comprometan básicamente la integridad del armado del cable y la disposición que va a haber de campos eléctricos y de campos magnéticos en su interior. En una primera instancia tenemos el núcleo con la designación 1 es el conductor, es básicamente el medio conductivo por el cual va a circular el flujo de potencia, la intensidad de corriente. Este puede tener una disposición circular, concéntrica, puede tener una disposición trenzada, una disposición segmentada o compactada por distintos grupos. Eso va a depender de cuánta intensidad de corriente se desee manejar y que la distribución del flujo de potencia por efecto pelicular no socave térmicamente a este medio conductivo. Para este caso particular estaremos analizando un cable de alta tensión en 132 kilovoltios línea a línea, 76 kilovoltios línea neutro, de una sección transversal de 800 milímetros cuadrados con una pantalla de 204 milímetros cuadrados. El conductor es de cobre particularizado o de aluminio. En este caso el que estamos analizando es de aluminio con pantalla de aluminio. Para que tengan una idea, es de aislamiento termoestable XLPE. Es una de las aplicaciones que más se utilizan a nivel internacional y no permite la emisión de vapores halogenados. Ya para una segunda capa, con más detalle, estaremos analizando lo que es la pantalla sobre el conductor, pantalla semiconductora, que lo que permite es alinear y uniformizar el campo eléctrico confinado asociado al conductor. Recuérdense que el campo eléctrico son líneas radiales a cargas puntuales, equidistantes, y se desea alinear para no saturar por medio de descargas parciales a lo que sería el aislamiento, ya la parte número 3. En este aislamiento estamos con el polietileno reticulado, es un termoestable que puede manejar en régimen permanente temperaturas hasta 90 grados sin degradarse prematuramente. Puede manejar hasta 250 grados temperaturas de degradación en grandes rasgos por efecto térmico del conductor. Posterior, en una capa número 4, ya presentamos lo que es una pantalla sobre el aislamiento, es otra pantalla semiconductora extruida, la cual va a permitir alinear las fuerzas de campo eléctrico más débiles que hayan podido socavar el espesor, en este caso tangencial a efecto radial del aislamiento. Ya para una capa número 5 presentamos una obturación longitudinal al agua. Es una capa semiconductora que se hincha ante contacto con el agua, garantizando un grado de estanqueidad. Esto permite que no exista penetración de humedad cuando el cable está directamente instalado sobre el terreno y especialmente donde éste se pueda comprometer continuamente en ambientes salinosos o corrosivos. Para una parte o una capa número 6 tenemos lo que sería la pantalla metálica. Fíjense que ya la pantalla metálica puede ser helicoidal por una cinta de cobre o aluminio, pueden ser hilos directamente de cobre o pueden ser hilos de cobre con, en este caso, pantalla o cinta helicoidal. El espesor y la cantidad de hilos permite manejar una sección transversal que permitirá garantizar una intensidad de corriente que sea admisible a la soportabilidad térmica por cortocircuito de falla tierra que manipule este cable. Es importante también tener en cuenta que el arreglo de conexión de estas pantallas es de interés para poder determinar las máximas tensiones inducidas, que es el objeto de este webinar en particular. Tenemos ya lo que sería una capa número 7, posterior a la segunda obturación longitudinal de agua, que permite confinar una segunda línea de defensa ante cualquier penetración que pueda deberse a un daño de la armadura o de la vaina cubierta exterior o chaqueta, como le dicen en algunos países. Por lo general es el mismo efecto que se hace con la pantalla semiconductora. Ya nos vamos acercando a las capas finales, es como una especie de cebolla, por decirlo de alguna forma.
o a modo símil, y tenemos ya en una capa número 8 la que es la obturación radial. Es una cinta de aluminio, copolímero, puede ser también de plomo, puede ser helicoidal, continua, corrugada, que se adhiere a todo el arreglo de obstrucción y que permite garantizar una protección mecánica, un apantallamiento especie de jaula de Faraday, y básicamente garantiza de igual forma poder hacer un esquema de conexiones de dobles pantallas entre lo que es la pantalla principal y esta armadura final. Por eso a una se le denomina el screen en inglés y a la otra el sheet o el armor. Y por capa final o por último, pero no menos importante, la cubierta exterior, que puede ser de poliefina, puede ser también de policarbonato, puede ser también de polipropileno de alta densidad o de baja densidad. Lo importante es que no propague a la llama, que sea flame retardant. En unos casos puede ser también fire protection, que puede arder hasta 1 hora sin socavar térmicamente las capas, causar cortocircuito y degradar la operatividad hasta 1 hora de funcionamiento de este cable. También que mitigue la emisión de vapores halogenados, vapores tóxicos hacia cualquier ser vivo circundante a él. Por lo general puede ser de color negro, puede también tener una capa semiconductora o particulares. Consulto, hasta los momentos se escucha bien, se está entendiendo lo explicado. Cualquier duda, cualquier consulta, siéntanse en la libertad de poderlo manifestar en cualquier momento. Es importante tener en cuenta que estos cables se diseñan, los cables de alta tensión son cables de diseños específicos, particularizados, donde se manejan tensiones máximas de aislamiento para que el cable pueda operar en distintos tipos de sistemas. Un cable diseñado a 145 kilovolts de tensión de aislamiento máxima puede operar en un sistema de 69, de 115, 132, 138, 142 kilovoltios, 124 kilovoltios sin ningún problema, sin que nunca se supere la tensión línea tierra máxima de 76 kilovoltios, con la rigidez dieléctrica admisible para espesor de aislamiento, que tiende a estar en este tipo de cables entre 1.5 a 2 kilovoltios por milímetro. Continuamos. Disculpen acá que pasamos muy rápido las láminas. Ok. Veamos ahora lo que sería básicamente particularidades, en este caso eléctricas. Creo que hay alguien que está escribiendo algo que no logro leer. No sé si el presentador o el moderador puede indicarnos. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún particular. Pregunto. Bueno, entiendo que no es ninguna consulta, continuamos. Parámetros generales. La tensión, en este caso, asignada, es una tensión de aislamiento máxima de 145. Si fuera un cable que trabaja en un sistema de 220 o 230, sería una tensión de aislamiento máxima de 245. Si fuera un sistema que trabaje en 380, sería una tensión máxima de 420. Si fuera un cable para un sistema de 500 kilovoltios, como se utiliza mucho en el Perú, sería un cable en un sistema de 550. Y si fuera un cable que trabaja en un sistema de 765 kilovoltios, estaría aislado 800. Entonces, la tensión máxima de aislamiento es la UM, es la tensión más elevada que en coordinación de aislamiento nos permite definir la gama de trabajo de aislamiento y nos permite garantizar cuál es el voltaje máximo de servicio. Por lo general está entre un 105 y un 110% de la tensión nominal de trabajo. Posterior a esto, después tenemos la tensión de aislamiento para servicio de este cable, línea a línea y línea a tierra. Tenemos la tensión de ensayo. Esta tensión de ensayo es básicamente una tensión a frecuencia industrial 1 minuto máximo, 190 kilovoltios, la cual se define ya en función a las condiciones de aislamiento que se precisen. La frecuencia de trabajo, un cable para 50 Hz, la temperatura máxima del conductor en servicio, 90 grados, como les comentaba,
la temperatura máxima del conductor ante cortocircuito 250. Esto no quiere decir que este cable expuesto a estas temperaturas se daña de forma inminente. Un cable termoestable no tiene memoria térmica como los termoplásticos. Quiere decir que para él perforarse dieléctricamente tiene que superar un 35% por encima de esta temperatura. De igual forma, para evitar el envejecimiento prematuro, lo recomendable es que térmicamente, por estudios de ampacidad, no se supere en régimen permanente a condición operativa normal 90 grados centígrados y en condición de cortocircuito 250. Es un cable que también tiene y garantiza una condición de protección Flame Retardant Fire Protection, que es una condición que ralentiza la quema de la vaina, chaqueta, cubierta exterior, no emite vapores tóxicos y puede operar hasta 1 hora ardiendo en su exterior. Las características que tenemos en este caso del conductor es aluminio, el tipo es circular compactado, podemos tener, como indicaba, trenzado, segmentado, es clase 2 porque es clase de servicio continua. La clase también viene determinada que puede mantener sobretensiones en condición operativa de forma continua. Hay clase 1 que lo mantiene, es tensión máxima en función a la condición de aislamiento que se mantiene. Las tensiones, digamos, operativas de sobretensión que se permiten es hasta un 173% para sistemas flotantes. La condición de trabajo de corriente es continua, no necesita condiciones de cargabilidades variables para garantizar un equilibrio térmico adiabático. La sección nominal, en este caso estamos analizando uno de 800 milímetros cuadrados, pero los podemos tener para este tipo de cable desde 95 milímetros cuadrados hasta unos 2.500, 3.000 y ya milímetros cuadrados mayores a 3.000 milímetros cuadrados en condiciones de diseño particularizados. La obturación longitudinal de agua la contiene, la composición está compuesta por 53 hilos, el diámetro nominal son 34 milímetros. Todas estas son condiciones que son interesantes para el diseño y composición del cable. Tenemos los espesores medios y mínimos de aislamiento, los espesores de las pantallas, los diámetros de la obturación, las características de la pantalla, cantidad de hilo, la sección nominal, que esto es muy importante para saber la máxima intensidad de corriente, etc. Hay una serie de características que son adecuadas para el diseño y construcción. Si ustedes trabajan en diseño de líneas subterráneas y desean particularmente conocer cómo es el proceso de determinar los parámetros eléctricos distribuidos, lo suyo es poder hacer una construcción de cada uno de los arreglos físicos de este cable por medio del método de elementos electrogeométricos que se puede realizar en software de simulaciones EMT. Un ejemplo de estos software es el ATP-Draw. Para ir avanzando un poco más, tenemos después parámetros mecánicos como la carga máxima de tracción, cabeza de tiro por malla de alado en el momento de instalación, la carga máxima de tracción por manga de tiro sobre cubierta exterior, radios mínimos de curvatura. El primero es importante para no hacer lo que se denomina la fatiga mecánica y quiebre del conductor, y el segundo es para no generar un daño en el proceso de extrusión en la conformación de capas que se puedan ir apilando, degradando por esfuerzos axiales y transversales. De igual forma, el fabricante nos indica características importantes a tener en cuenta. Gradiente eléctrico sobre la pantalla. Esto se debe básicamente multiplicar por el espesor que vamos a tener directamente nosotros, sacándolo en función al radio que ocupa la pantalla con sus capas, en este caso de obstrucción al agua y semiconductoras, y para poder determinar el gradiente eléctrico sobre el aislamiento debemos multiplicarlo por el espesor del aislamiento que nos lo indica directamente el fabricante en esta característica, indicándonos que el espesor nominal medio se encuentra en 16 milímetros y el espesor mínimo en un punto de 14.4 milímetros. Estos espesores se multiplican por los gradientes eléctricos y tenemos básicamente cuál es la tensión de aislamiento máxima admisible con la cual deberíamos trabajar en diseño para nuestros SBL. Si nosotros multiplicamos 3.5 kilovoltios por milímetro
por un espesor de 16 milímetros medio. Esto nos da un total de unos 56 kilovoltios que puede aguantar este aislamiento en el punto medio, y en el punto mínimo pudiese aguantar, porque la instrucción no es ciertamente simétrica en todo el proceso constructivo, unos 50.4. Entre 50.4 y 56.4 es la sobretensión máxima, el gradiente de potencial, la concentración de campo eléctrico que él puede soportar sin perforar ese aislamiento. Entiéndase que esta es la zona más débil, es cuánto él puede aguantar en este punto. Por lo general se evalúa en la pantalla, donde básicamente lo que pudiese aguantar es un poco menos a esa condición, entendiendo que la condición de aislamiento final es para una condición de servicio de 76 operativamente. También el fabricante nos indica lo que es las resistencias eléctricas a distintas temperaturas, las intensidades máximas que puede manejar, no adiabáticas, sin intercambio térmico, tanto en conductor como en pantalla, a 0,2, 0,5, 1 segundo, 1.2, 2 segundos, etcétera, que es básicamente para ver la soportabilidad ante cortocircuito, y parámetros eléctricos individualizados, especialmente las inductancias y las capacitancias, son parámetros longitudinales que dependen del tipo de tendido. Un ejemplo es tenerlo en 3 bolillos, triada, y otro ejemplo es tenerlo en disposición flat, horizontal. Ya para ir terminando este punto número 1, es importante entender un poco los tipos de pantallas de cables de alta tensión que tenemos. Tenemos cables que pueden ser básicamente con pantallas laminadas en aluminio, un sheet exterior de aluminio, para garantizar un arreglo de inmunidad ante la reducción máxima de campo eléctrico y magnético en el exterior del cable, con una pantalla de protección de hilos de cobre. Ese es uno de los ejemplos más clásicos que se utiliza. Posterior a esto podemos tener lo que sería una, en este caso, armadura o pantalla exterior laminada de aluminio con hilos de cobre, que puede estar integrada a su vez con sensores de temperatura inmersos en el interior. Podemos tener de igual forma lo que es una pantalla exterior, armadura de laminada helicoidal, porque permite más fácil el proceso de extrusión de cobre, con pantalla de hilos de cobre. Fíjense que el sheet es la parte más exterior, el screen es la parte interior. El screen es la que permite circulación continua de corriente de cortocircuito. El sheet es para garantizar inmunidad y una pseudo protección mecánica. Después ya tenemos los cables con armaduras más robustas. Ya son cables con armaduras de cobre corrugada, lo cual también hace un grado de estanqueidad mucho más sólido. Es un tubo corrugado que permite garantizar mayor protección mecánica. Tenemos también unas armaduras de plomo más robustas, adecuadas para la industria petrolera, porque no reacciona físico-químicamente con solventes, aceites diluyentes y ambientes corrosivos como la urea. Y podemos tener el combinado que tenga la armadura, en este caso de plomo, con las pantallas de hilos de cobre. Hablemos un poco a detalle de lo que sería el marco normativo. ¿Qué marco normativo regularice el análisis de cables de alta tensión, especialmente cuando queremos determinar tensiones inducidas en pantalla? La primera normativa reglamentaria bajo enfoque norteamericano es la IEEE 575 en su última revisión del 2014. Es una guía que determina los arreglos de conexión que se pueden presentar específicamente en las pantallas y armaduras, los sheets y los sheets, en cables unipolares con tensiones entre 5 y 500 kilovoltios. Bajo enfoque internacional, específicamente reglamentación europea, tenemos primero la IS 60228 del 2023, donde está un requerimiento generalista, constructivo y de especificación para cables aislados, específicamente también los de alta tensión. Y tenemos dos particulares que es importante que tengan en cuenta: la IS 60287 parte 1 del 2023 y la IS 60287 parte 1.3. La parte 1.2 está reglamentada a poder determinar
los factores de pérdidas que se tienen entre las impedancias mutuas de conductores y de pantallas armaduras por corrientes de eddy, lo que llaman eddy current losses, es decir, corrientes de Foucault, pérdidas por tensiones inducidas, especialmente cuando trabajamos con cargabilidades del 100%. Y vamos a tener la parte 1.3 de la IS 60287, que es donde podemos determinar básicamente estas pérdidas, pero por acoplamiento de corrientes entre distintos arreglos de cables. Que es tensiones que induce ya no el propio cable a su pantalla, sino un cable fallado a los arreglos de otras pantallas, que también lo vamos a ver a modo de simulación. Tenemos otras dos normativas transversales, importantes pero transversales, la IS 60840 del 2020, donde se determinan los requerimientos de accesorios para cables extruidos, especialmente entre 30 kilovoltios a 150, es decir, tensiones más elevadas, 36 y 170 kilovoltios, y sus métodos de especificación y ensayo, y la 62067 del 2022, que es estos mismos requerimientos de accesorio y arreglos constructivos, pero para cables entre 150 y 500 kilovoltios. Tensiones más elevadas entre 170 y 550. Fíjense que un cable a 145 kilovoltios